En el Evangelio según San Lucas 9:10 encontramos ese pasaje donde nuestro Señor Jesucristo alimenta a 5,000 personas. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está mostrando como aquel que opera grandes milagros, para el cual no hay cosa imposible, que está haciendo las cosas que para el hombre normal, que para el hombre natural no son posibles, no son lógicas, no son entendibles. Pero Él está operando bajo la dirección de Dios y está mostrando ese poder. Está mostrando que Él no es un hombre natural y que Él no está operando según la lógica natural, sino que Él está operando según la lógica espiritual, la sabiduría que viene de lo alto. Recordemos que hay dos tipos de sabiduría, una animal, bestial, diabólica, que es una sabiduría limitada que se establece en la parte baja, en la que el hombre vive, en la que el hombre se mueve. Para el hombre es imposible sanar, para el hombre es imposible salvarse, para el hombre es imposible mantenerse, sustentarse. Pero nuestro Señor Jesucristo está operando con la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Padre de la Gloria, y Él está mostrando que Él tiene poder para restaurar, para salvar, para preservar, para levantar. Él es el que va a sustentar. Él es el sustento que necesitamos. Ahí nos está mostrando que Él tiene el sustento que nosotros necesitamos. En la alimentación de los 5,000 es imposible para el hombre sustentarse, pero Jesucristo se manifiesta como aquel que tiene ese poder, las cualidades, las virtudes, todo lo necesario para sustentarnos. Pero contrario a la idea implantada por la serpiente en aquel jardín del Edén a la mujer, donde esta serpiente, donde Satanás implantó esa idea de que nuestro Dios no comparte su grandeza, no comparte su poder. Él prefiere mantenernos sometidos, Él prefiere mantenernos en ese estado de necesidad. Nuestro Señor Jesucristo viene a romper con esa enseñanza y Él es el que se manifiesta como el que lo puede, pero también es el que comparte ese poder, es el que comparte esa autoridad. Nos dice antes de este pasaje de la alimentación de los 5,000 que nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y les dio poder y autoridad. Ese poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Y nos dice que los envió a predicar el evangelio del reino. Los envió a predicar la palabra de vida y, vuelve a repetir, a sanar a los enfermos. Nuestro Señor Jesucristo viene a hacer esa operación de salvación, pero no en ese egoísmo caprichoso, sino que Él comparte. Al llamar a sus discípulos, el solo acto de llamar a sus discípulos ya nos está hablando de que Él viene a compartir. Un discípulo es aquel a quien se le enseña a ser como su maestro. Se le enseña el oficio del maestro. Cuando alguien va con un maestro es para aprender su oficio. Entonces, los discípulos no se acercaron a Jesús a decirles, enséñanos, sino que nuestro Señor Jesucristo se mostró y llamó a diferentes personas y les dijo, yo los voy a enseñar, yo los voy a capacitar y los voy a enseñar para ser como yo, a que hagan las mismas cosas que yo hago. Entonces Jesucristo
está enseñando a que seamos como Él. Al dar el poder, al dar la autoridad, nos está diciendo que podemos ser como Él y que podemos hacer las cosas que Él hace. Y entonces Él está en esa operación. Él está predicando la palabra. Lo importante es la predicación de la palabra, porque esta palabra es la que nos vivifica. En torno a la palabra está la liberación. En torno a la palabra está la sanidad. Recordemos y analizamos en el principio de la Biblia, en el Génesis, nos dice que por el poder de la palabra fueron hechas todas las cosas. Dios dijo y fue hecho. Y lo que Dios hizo es agradable y Dios lo bendice. Entonces, en torno a la palabra van a suceder esos milagros. En torno a esa palabra van a suceder todas esas operaciones milagrosas, sanidades, liberaciones, restauración, salvación. Pero es en torno a la palabra. Mientras uno se sitúa y se mantiene en ese entorno, entonces van a operarse todas estas grandes maravillas, todas estas hazañas. Pero alejados de la palabra, no hay estas manifestaciones de liberación, de sanidad, de salvación. Entonces Jesucristo llama hacia Él, a estar en su entorno, a estar en su cercanía. Al llamar a sus discípulos es para que estén con Él y aprendan el oficio y aprendan a hacer todas estas maravillas, todas estas cosas que son necesarias, porque en ello está nuestra salvación. Y Él está predicando la palabra y está sanando y está liberando. Pero se acercan los discípulos, a aquellos discípulos a quienes les había dado ese poder y esa autoridad. Y los discípulos comienzan a decirle, ya deja a toda esta congregación, que se vayan, que se alejen, que busquen el reposo donde lo puedan encontrar, que encuentren el alimento donde ellos puedan pagarlo, que ellos resuelvan sus necesidades. Ellos están hablando contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado. Él los había llamado y en tanto estuvieran con Él, tendrían toda esa satisfacción, toda esa plenitud, toda esa llenura. Serían beneficiarios de todas esas maravillas milagrosas de la salvación. Pero los discípulos no estaban entendiendo. Y entonces Jesús les enseña. Nuestro Maestro les va a enseñar la forma correcta de ser discípulos y la forma correcta en la que Dios opera. En los discípulos aún estaba operando esa idea implantada por la serpiente de que Dios no quiere satisfacer a las necesidades que tenemos, que Dios no quiere liberarnos, que Dios prefiere mantenernos bajo ese yugo de necesidad, de desesperación, de hambre, de adversidad. Pero nuestro Señor Jesucristo dice todo lo contrario. No, yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Yo he venido como pan del cielo para alimentar toda esa necesidad que el hombre tiene para dar vida y vida eterna. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, Jesús se muestra como aquel en el quien podemos encontrar la solución a nuestras necesidades, la solución a nuestros vacíos, a nuestras enfermedades, a nuestras carencias. Pero aquí los discípulos están actuando de forma contraria.
Le están diciendo a la gente, váyanse. Váyanse y busquen por su cuenta. Satisfagan sus necesidades a donde puedan satisfacerlas. Esto es algo contrario a la enseñanza de Jesucristo. El cristiano verdadero, el siervo de Jesucristo, no puede actuar de esa forma. El cristiano, el creyente, el que se dice ser siervo de Jesucristo, no es llamado para alejar de Jesucristo, sino que su función es atraer a Jesucristo, es mantenerlos en la presencia de Jesucristo. Por eso es que Él les dice, no los alejen, que no se vayan, sino que ustedes tienen que mantenerlos en esta presencia donde todo es suplido. El padre de familia no puede alejar a su familia, a su esposa, a sus hijos de la presencia de Dios. No puede alejarlos de la palabra de Jesucristo. Muchos prefieren que sus hijos anden fuera, buscando, supliendo sus necesidades afuera. Y no saben mantenerlos donde verdaderamente las cosas son suplidas. Muchos que están en esa angustia, en esa necesidad, son llevados afuera a buscar respuestas fuera, a buscar respuestas con los doctores, con los médicos, con los psicólogos, con los tratamientos que supuestamente dan una solución, pero no saben atraerlos a la oración, no saben atraerlos donde están las verdaderas respuestas, donde se resuelven las necesidades. Muchos pastores predican ya no la palabra de Dios, ya no la palabra de Jesucristo, ya no ese santo evangelio, sino que se comienzan a predicar de tantas cosas y a recomendar libros y a recomendar autores y a recomendar analizar las vidas de otras personas que no son Jesucristo. El cristiano verdadero está obligado, está enseñado, está capacitado para atraer a Jesucristo, no para alejarlo, no para dar otras soluciones, otras respuestas. Vayan, busquen hospedaje donde lo puedan encontrar. Vayan, busquen el alimento donde lo puedan pagar. No, es en la presencia de Dios y sobre todo en la presencia de Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Y en ese entorno de la palabra, como mencioné al principio, en el entorno de la palabra, en la relación con la palabra, donde todas las cosas son suplidas. Pero alejados de la palabra hay necesidad y hay carencia. Esto nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en la alimentación de los 5,000. Alejados de Jesucristo hay carencia, hay necesidad, hay hambre, hay pobreza, hay tristeza, hay desesperanza. Pero en la presencia de Jesucristo hay paz, hay gozo, hay satisfacción, hay alimento, hay ese descanso. Todo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. La sanidad a nuestras enfermedades, a nuestras tristezas y depresiones. Toda prisión es rota. Somos liberados de esas prisiones de obscuridad, todas esas tinieblas, sombras de muerte. Somos liberados de todo ello. Somos liberados de la opresión, de ese yugo o de ese sometimiento que nos tiene el enemigo. Somos liberados, pero solamente en la presencia de Jesucristo. Esto es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Alejados de mí, no vais a tener nada, pero en mí podéis tener vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo comparte ese poder, comparte esa autoridad. Y les dio esa autoridad y ese poder a los discípulos. Pero estos tienen que aprender a desarrollar esa capacidad,
a manifestar ese poder, a manifestar esa autoridad. Y esto es lo que está enseñando. No los alejen, sino que manténganlos en mi presencia. Y aquí nuestro Señor Jesucristo les dice algo muy importante a los discípulos. Aliméntenlos ustedes. Ustedes denle esa alimentación, a lo cual estos discípulos se mostraron incapaces, imposibilitados. Son hombres comunes, son hombres naturales que no tienen para satisfacerse a ellos mismos, mucho menos para satisfacer a una multitud. Es algo imposible. Ellos están reconociendo que no tienen esa capacidad, que no tienen ese poder, que no tienen esa autoridad. Pero nuestro Señor Jesucristo les va a enseñar que ese poder y esa autoridad recibida, ellos lo van a poder manifestar. Ellos lo van a poder hacer. Ciertamente el hombre no puede, pero por el poder recibido por nuestro Señor Jesucristo, el hombre sí puede. Y les va a enseñar cómo es que sí se puede. El hombre no va a poder por sus propios razonamientos, por sus propios medios, por sus propias fuerzas. El hombre no va a poder resolver las necesidades de otros. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo sí va a poder. Se va a poder en tanto estemos en relación con la palabra, en tanto estemos en esa cercanía con la palabra. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar y en esa palabra, en torno a esa palabra, comenzaron a operarse todos esos milagros, todas esas liberaciones, sanidades. Todo comenzó a manifestarse en torno a la palabra, como en el principio. En torno a la palabra se manifestó la luz, se manifestó la vida, se manifestó todo ese orden. Pero es en torno a la palabra. Y entonces, después de que los hombres, después de que estos discípulos dijeron sus razones, dijeron sus excusas, sus impotencias, nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar. Y cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar, los discípulos comenzaron a actuar en cuanto a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto significa obedecer la palabra de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Cuando obedecemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, es cuando se comienzan a manifestar todos esos milagros, todas esas señales, todas esas liberaciones y sanidades, toda esa vida comienza a manifestarse cuando obedecemos la palabra de Dios. Podemos tener la palabra de Dios, pero si no la obedecemos, esta palabra no va a operar nada. Pero en cuanto comenzamos a obedecer, entonces realmente estamos en relación, estamos en cercanía con esa palabra y comienzan a sucederse todos esos milagros. No podemos alejarnos de la palabra de Dios. No podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. Si queremos ver todas esas maravillas, debemos de regresar a la palabra de Dios. Debemos de dejar de poner nuestras excusas, nuestras impresiones, y debemos de comenzar a hacer lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Y entonces van a ocurrir todos esos milagros, todas esas maravillas. Queremos ver sanidades. Entonces regresemos a la palabra de Dios y comencemos a hacer su voluntad. Queremos ver liberaciones. Queremos ver todas esas señales. Regresemos a la palabra de Dios. Actualmente el mundo se está perdiendo porque
falta el alimento, porque falta esa palabra de Dios. Porque lo que ahora hacemos es alejar de la presencia de Dios, alejar de Jesucristo. No estamos enseñando el modelo de vida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos enseñando cómo debe de vivir el verdadero cristiano, sino que estamos enseñando modas, estamos enseñando empoderamientos, estamos enseñando que el hombre es dueño de su destino, que es merecedor de todas las cosas, que debe de luchar, que debe de arrebatar lo que son las bendiciones, que debe de arrebatar todo ello, que es merecedor de todo, pero sin un acercamiento a nuestro Señor Jesucristo, sin un parecer a nuestro Señor Jesucristo. Al llamarlos como discípulos, los está llamando a que se parezcan a su maestro. Los está llamando a que actúen como actúa su maestro, a que hagan las cosas como las hace su maestro. Pero el cristiano moderno, el cristiano actual, está llevando a otros a que no se parezcan a Jesucristo, sino que se parezcan más al hombre común. Está enseñando al hombre común, a ese hombre que no puede, a ese hombre que no puede satisfacer sus propias necesidades y que no puede satisfacer las necesidades del mundo, dando salvación, dando liberación del yugo del enemigo, llevándolos a la verdad, dándoles esa muestra de lo que es la libertad, la verdadera vida. Los está apartando de la presencia de Jesucristo. Pero aquí nos está enseñando que debemos de regresar a su presencia, que debemos de estar en su entorno y que debemos de obedecer. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dice: vayan y hagan reposar de 50 en 50. Y los están haciendo reposar en torno a Jesucristo, en torno a la palabra, no a alejarnos. No vayan a la sombra, no vayan alejados de la presencia, sino háganlos reposar. Y están reposando en la presencia de Jesucristo. Todo gira en torno. Mientras se mantiene la gente en torno a Jesucristo, hay bendición, hay vida, hay bien. En torno a Jesucristo hay paz, hay gozo, hay soluciones. Tienes problemas, tienes pruebas. Regresa a la presencia de Jesucristo. Aprende a estar en la presencia de Jesucristo, haciendo su voluntad, reposando y esperando en Él, porque Él tiene el poder, Él tiene toda esa bendición para tu vida, toda esa liberación. Estás pasando por pruebas, por angustias, por necesidades. Acércate a Jesucristo, acércate a la palabra de Dios y Él te va a dar ese consuelo, te va a dar esa paz. Pero hay que hacer su voluntad, estar en torno a la presencia de la palabra de Dios es actuar conforme nos dice esa palabra. Toda necesidad es suplida en Jesucristo. Todo lo que necesitamos, nuestro Señor Jesucristo lo tiene. Todo lo que necesitamos es hacer su voluntad, es acercarnos, porque Él tiene grandes bendiciones y Él puede hacer lo que es imposible para el hombre. Él puede multiplicar esos peces, Él puede multiplicar esos panes para darnos esa satisfacción y aún sobra. Recuerda, en la presencia de Jesucristo hay soluciones. Alejados de Jesucristo hay impotencia. Permanece en Jesucristo. Permanece en Él. Y vas a ser asombrado de todo lo que Él tiene y todo lo que Él da. Y que su liberación, su salvación
es grande y poderosa. Dios te bendiga.